Gozosa de poder estar con todas vosotras un día más. Te preguntarás qué programa es, pues es el programa Nunca Solas. Y estoy hoy acompañada con mi amiga y compañera Rocío. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal, Eugenia? Un gusto poder estar nuevamente haciendo el programa Nunca Solas. De verdad que sí, que el Señor nos permite estar con todas vosotras. Sabemos que ya son muchas las mujeres que nos acompañan y que están con nosotros. Y hoy queremos presentaros, ¿verdad, Rocío? Sí. Un testimonio más, una palabra más y un tiempo de poder estar contigo. Y hoy está con nosotros, querida Susi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, está un poco tímida, como os habréis dado cuenta, pero hoy podemos disfrutar de un testimonio y de un poquito de aprender un poco de cómo Susi ha pasado su infancia, su adolescencia, y siempre el Señor nos pone personas, sobre todo los testimonios, ¿no? para ver cómo y de dónde Dios ha sacado las vidas. Sí, sin duda. El testimonio que hoy nos trae Susi definitivamente es impactante, es algo que sin duda va a ayudar a muchas también. Y bueno, Susi, un gusto que estés con nosotros. Quisiéramos poder conocerte, saber que te presentes un poco cómo ha empezado esta historia tuya. Bueno, me llamo Susana Huanca, tengo 26 años y yo nací en Los Yungas, soy de allá. Eso se encuentra en La Paz, vengo del área rural. Y pues la verdad, mi testimonio empieza a los 6 años, ¿no? Y yo tuve una infancia muy bonita hasta los 5. Recuerdo muy claramente cómo mis papás me mimaban todo el tiempo, ¿no? Me cargaban en brazos y ya a partir de los 6 años como que fue un poco más duro porque a los 6 sufro de abuso, ¿no? Abuso sexual. Y la verdad es como que ahí se rompieron muchas cosas en mí, porque estaba al cuidado de mis hermanos mayores, de 2 de mis hermanos, y todo el tiempo pues mis papás ya empezaron a trabajar más, se dedicaban a la agricultura, porque así es, ¿no? En el área rural ellos trabajan la tierra, siembran y cosechan y eso pues lo venden. De acuerdo a eso también se cubren los gastos, ¿no? Las necesidades. Y al yo estar pues a cargo de mis hermanos mayores, ellos como eran adolescentes salían muy seguido, ¿no? Se iban a jugar, hacían deporte y todo eso, y casi siempre estaba en casa sola. Y ahí es donde sucede esto, ¿no? Como vivíamos en pueblo, ahí las casas no tienen muros, cualquiera puede entrarse a tu casa y ahí es donde sucede esta situación, ¿no? Y es alguien muy cercano, la primera persona que abusa de mí es alguien muy cercano a mí, y después, seguidamente de eso, 2 personas que vivían al lado nuestro, pues llegan a hacer lo mismo. Mira, me gustaría, porque qué bueno que hayas dicho de dónde has nacido, dónde vivías y cómo es, ¿no? Porque muchas veces las personas en lo que les toca vivir, como tú dices, un abuso, es algo fuerte, es algo dañino y es algo que realmente destroza el corazón a una niña. Solo tienes 6 años. O sea, que no estamos hablando ya de una adolescente con 13, 14 años. Y aún con así, 6 ¿no? años. Aún así. Exacto, es algo dañino. Pero dices que el lugar donde tú te has criado, o sea, no tiene puertas, es muy libre, la gente entra, sale. Me imagino que también puedes explicar que es un lugar donde el papá, la mamá, los hijos viven en la misma habitación también, o sea, no hay paredes. La verdad que es un poco un lugar para que uno se pueda imaginar, ¿no? cómo es el lugar, ¿no? Y cómo pudiste vivir a partir de los 6 años, ¿no? ¿Hasta qué edad sufres ese abuso? Bueno, son aproximadamente 2 años, porque
como le digo, ¿no? O sea, vivíamos en la misma habitación también, teníamos lo justo y lo necesario, muchas veces había escasez, ¿no? Pero lo bueno es que nunca nos faltó la comida y todo eso. Y ya hasta los 7 exactamente nos cambiamos de casa y ahí es como que para esta situación, ¿no? Y ya a partir de esa edad pues empiezo yo a encerrarme más, ¿no? Entro en una depresión, empiezo a desconfiar de las personas, quiero estar sola todo el tiempo y de esto mis papás no se enteran. Eso te iba a preguntar, ¿no? Porque Tus padres, tus hermanos que estaban allí contigo en silencio total, no puedes contar a nadie. sí, en ese tiempo cuando todas estas cosas sucedían, pues los abusadores me amenazaban, me decían, si tú hablas vamos a hacer daño a tus papás, vamos a matarlos, o tú, o sea, tu vida corre peligro, cosas así, ¿no? Me amenazaban casi todo el tiempo. Pero en una de las situaciones, como somos varios hermanos, somos 4, uno de los integrantes de mi familia pues ve lo que está pasando, ¿no? Ve el acto, pero no dice nada. Simplemente esta persona se sale, se va y no va a decirle ni a mis papás, no va a decirle a nadie prácticamente. Y en esa misma tarde yo me acerco a esa persona para hablarle, no sobre el tema exactamente, pero voy y esta persona me echa la culpa a mí, me dice, ¿por qué haces estas cosas? Tú tienes la culpa, tú lo has provocado. Y ya como que voy pensando eso mucho, ¿no? Digo, ¿pero será que habrá sido así? ¿Será que habré tenido yo la culpa? ¿Lo habré provocado yo? Y ya con el paso del tiempo pues voy creyendo esta situación. En realidad, Susi, lo que tú nos vienes contando es un patrón que se está viendo lamentablemente hoy, ¿no? Mucha gente, al igual que tú, da testimonio de que al haber sufrido esa violencia, es tan fuerte aquello que la persona llega a sentir aquel encierro, aquella soledad, aquel rechazo en sí mismo. No puedo imaginarme el dolor que debe causar esto. Y sobre todo, yo escuchándote lo que me doy cuenta es que qué manipulación hay sobre los niños, ¿no? De hacerles culpables y de decirle que es tu problema, es tu culpa y para que tú puedas creer esa mentira. ¿Nunca se enteraron tus papás? Sí, yo llegué a contarles más adelante, pero todo ese tiempo prácticamente yo culpo a Dios por la situación, ¿no? Como yo había nacido en una familia católica, conocía de Dios, pero siempre ellos me hablaban de un Dios bueno, ¿no? Todo el rato. Y yo comienzo a culparle a Dios, le digo, si tú existes, ¿por qué permites estas cosas? O sea, ¿por qué me pasan estas cosas? Y ya en ese encierro yo pues no le cuento a nadie. Llego a los 15 años, como me había encerrado tanto en mí misma, me había encerrado tanto en la soledad, no salía, no podía tener amigos, había sido una persona que le costaba socializar, hablar con las personas. Y llego a los 15 años y quiero salir, ¿no? Quiero salir de ese encierro, pero de una manera rebelde. Quiero ir a fiestas, como que empiezo a tener amigos que me llevan a consumir bebidas y cosas así, ¿no? Y ya como que mis papás empezaron a darse cuenta sobre mis actitudes, ¿no? Y me quieren cuidar, como que me quieren retener para que no salga. Y en ese momento es cuando yo les reclamo, les digo, ¿por qué quieren cuidarme ahora si en años atrás, como habían pasado casi 10 años, ¿no? Hasta ese momento, yo le empiezo a decirles por qué me quieren cuidar y les reclamo a ellos. Pero Susi, hasta ese momento tus padres no sabían lo que te había sucedido. No.
que ¿Y ellos cuando no tú sabían. les empiezas a contar? Porque tú cuentas ahora que te llegó un momento en que tú quisiste salir, decidiste salir, y es donde tú empiezas a tener una conducta rebelde. ¿Por qué callaste? ¿Por qué ya sabiendo lo que te había sucedido, decides callar, teniendo a tus padres en una posición de amor hacia ti? La verdad, al principio fue por miedo. Y ya más adelante como que se había metido tanta perversión a mi mente. Yo me había creído eso, de que yo tenía la culpa, como que tenía que pasarme eso así. Y ya en ese lapso de tiempo incluso, yo empiezo a ver esas imágenes todo el rato. Y ya como que se convertía eso en algo, no sé si se podría decir normal, pero como que ya para mí era un juego así, como que se había metido mucha perversión en mi Te mente. veías atrapada tal vez en aquello, ¿no? Y qué Muy profundo, qué ¿no? fuerte. Lo que estás diciendo, porque muchas personas que nos pueden estar viendo no pueden entender porque no han vivido, pero también hay mujeres o jóvenes que han podido vivir eso, o que han podido vivir, como tú dices, para ti fue un juego, tú te creíste que tú eras culpable, tú llegaste a pensar y a decir, ese Dios tan bueno del que tanto hablan, ¿por qué permite? O sea, llega un momento en que te encuentras con 15 años y empiezas a querer vivir aparentemente, a salir a lugares, pues me imagino, para tomar, para fiestas, todo lo que habías estado reteniéndote, ¿no? Ajá, Sí. pero ahí podemos ver algo, ¿no? Yo entiendo que estabas muy confundida, porque tú estabas buscando vivir, pero vivir no era eso. Al verte vacía, al verte con tanto dolor, falta de identidad en ti misma, buscas identificarte con algo y vas a lo que no te convenía. ¿No? Yo entiendo eso. Y bueno, esto sirve también para entender que muchos jóvenes ahora están atravesando algo así, ¿no? Entonces, de eso se trata este programa, de poder llegar a esas vidas a través de tu testimonio para edificar, para que no callen sobre todo. El silencio no trae nada bueno, el hacerte culpable de que yo ha sido mi culpa, o yo he provocado, o yo he ido a ese lugar, o yo lo he hecho mal, tampoco ayuda. Y algo que también nos dábamos cuenta, ¿verdad, Rocío? Era que los padres, por querer dar todo a los hijos, un Se olvidan de lo estudio, esencial. ¿no? El que no les falte nada, pues se pierden los años mejores de sus hijos. Llega un momento que incluso no conocen Pero a no los solo hijos. se pierden los años con ellos, sino dejan que ellos tengan procesos que se pueden evitar, como en el caso de Susi. Ella era niña de 6 años. Un niño de 6 años, ¿qué hace? Juega, ríe, le gusta estar entrando, saliendo. Ese es el mundo de un niño. Pero en el caso de Susi, se cortó su niñez, se cortó la alegría de seguir viviendo, se ha aislado, como dice ella, ha empezado a estar triste, melancólica por lo que tal vez Sola. pudo ser y no fue, ¿no? Pero bueno, yo creo que también hay que llamar la atención a los padres, ¿no? Porque sí es cierto que necesitamos trabajar economía porque queremos dar esas cosas buenas a nuestros hijos. Nada es mejor que criar a los hijos de cerca. El amor, El amor, el el abrazo. aprovechar Sí. esos tiempos que podemos tener con nuestros hijos, que nunca es tarde, pero sí en esos momentos de corta edad. O sea, a mí eso es lo que más me impacta al escuchar tu testimonio, ¿no? Ese tiempo tan corta edad, ¿no? Y dices que llevas a los 15 y de ahí me imagino que hubo pues un destape total, ¿no? Una liberación, un querer vivir tu vida. ¿Cómo es ese tiempo, no? Y sí, después de eso ya como que empiezo a portarme mal. Llevo una
o sea, es el inicio como que de una vida en decadencia, ¿no? Como que autodestruyéndome, queriendo llenar vacíos, queriendo tapar el dolor con otras cosas, ¿no? Y ya, yo lo primero que quería hacer es terminar el colegio, porque solo me faltaban 2 años. Termino el colegio y lo que yo quiero es salir de ese lugar, porque durante todos esos años he seguido viendo, ¿no?, a las personas que me abusaron, he seguido viendo a diario y como que se había formado un miedo, un rencor, un resentimiento hacia ellos, ¿no? Y sobre todo también como que se había roto algo en mi familia, ya no había esa unión. Y yo pues decido salirme, vengo a la ciudad y ya en la ciudad pues conozco amigos mucho más en ese sentido de beber y todo eso, ¿no? Ya voy más seguido a fiestas, empiezo a tomar más descontroladamente y para olvidar, quizá prácticamente intentaba olvidar esa situación, como que necesitaba sentirme llena con algo, pero no probaba una cosa y otra, al final nada me satisfacía, ¿no? Llego así a los 18 años, como que llegó un trabajo, empiezo a conocer más el dinero, empiezo a ver con más frecuencia y así iba deambulando de un lado a otro lado, pero trabajaba prácticamente para consumir. Y ya en todo ese tiempo, llevando una vida desordenada, relaciones desordenadas con diferentes personas, ¿no? Y así antes, ya incluso mi familia se entera de que yo ya tengo un problema con el alcohol. Ellos me ven en situaciones muy difíciles, ¿no? Me encerraba en la habitación, llegaba a tomar días, semanas, y ya la última vez incluso llegué a tomar meses. Y como ven ellos, ¿no? Al principio ellos deciden levantar la mano, o sea, dicen, ya si tú quieres llevar esta vida, ya adelante puedes morirte de esta forma. O sea, y como que prácticamente habían perdido la esperanza de que yo pudiera cambiar, ¿no? Pero Susi, ¿ellos intentan ayudarte? Sí. Ellos te llevan a lugares, intentan, pues eso, que tú realmente te apartes de esa vida. Sí, lo intentan. Ellos me llevan a otros lugares, o sea, me llevan al pueblo para que yo pueda cambiar de ambiente, pero me era tan difícil cambiar, me era tan difícil porque estaba un mes bien y al siguiente mes volví a caer. Me llevan incluso, he recibido ayuda psicológica, aún así, o sea, me era muy difícil dejar eso. Y en algún momento de toda esta trayectoria, tú decías hace un momento, yo conocí que Dios era amor. En este momento que tú estás atravesando del alcoholismo, ¿no te acuerdas en ningún momento que Dios era amor? ¿No buscas de Él? No, no. Pero llegaba a puntos en el cual le decía a Dios, si tú existes, ¿por qué quieres que viva así? O sea, prácticamente yo le decía, no quiero vivir así. Sí, ¿Le culpabas sí, a Dios? le culpaba bastante por todo lo que me sucedía. Y ya como mis papás también se habían enterado del abuso y todo eso, y ya pues no quería que más personas se enteren, no quería que sintieran quizá lo que yo he vivido. Y ya al final no se hizo nada, pero empiezo a consumir más y ya llegan, ellos vuelven a ayudarme, me llevan a brujos, me llevan a curanderos y nada, ¿no? Como que ellos en su desesperación intentan ayudarme, intentan cambiarme, intentan que yo pueda dejar esos vicios, ¿no? ¿Y cuándo entra la mano de Dios para tu vida? ¿Qué sucede para que tú hoy puedas estar contando tu testimonio y contando lo vivido? Llego a tal punto de que decido quitarme la vida. Había bebido toda esa semana, recuerdo perfectamente porque eran carnavales, y decido quitarme la vida con pastillas, consumiendo alcohol y voy, ¿no? Voy a la casa de mis papás. ¿Lo tenías todo preparado? Sí, ya lo tenía todo preparado. Llego a la casa de mis papás, yo ya había decidido hacer una carta
sin culpar a nadie y todo eso, ¿no? Pero no me llevó una sorpresa, mis papás estaban dentro de la casa. Intento querer huir, pero como que no lo hice, decido entrar y ya ahí ellos venían otra vez con la idea de ayudarme, de sacarme de eso. Y fueron ellos los que decidieron que yo pueda buscar ayuda para ingresar a remar. Ellos tomaron la decisión porque yo no quería, estaba en una situación también mal, había consumido y pues no podía decidir nada en ese momento. Y es así, ¿no? Como que Cuando, ellos traen. Cuando una persona atraviesa este tipo de dificultades, podemos ver que entre lo natural se mueve mucho lo espiritual, ¿no? No podemos desechar. Y se puede ver en ti cómo estabas siendo atacada. Primero, con esa baja autoestima, con ese rechazo, con esa falta de identidad, como te lo decía, con esa soledad, con ese vacío. Y los espíritus, ¿no? Que andan caminando por ahí queriendo atacar a la gente, a la persona, que vivimos en un mundo así. Y yo entiendo que tú tenías pensamientos de suicidio, que lo ibas a realizar. Tenías, en un momento dijiste, pensamientos donde te parecía normal aquello de la sexualidad ya con uno, con otro. Llegas a un punto en que ya nada tiene sentido, que ni aprecias tu cuerpo. Esto lo digo porque debemos entender que en el mundo espiritual es tanto el mover y el ataque que te pasó a ti. Y me atrevo a decir que mucha gente está siendo atacada así. No necesitamos tal vez pasar por un abuso, pero este es un programa donde queremos que la gente entienda que hay un mover espiritual atacando, lastimando a la gente en la mente, en el alma. Y queremos pues que esto llegue como testimonio a mucha gente, ¿no? A través de ti. Y bueno, Susi, cuando tú dices que tus papás estaban ahí en el momento que tú decides suicidarte, hay una palabra que yo tengo y justamente creo que es para el momento, ¿no? Y está en Juan 15, 16. Y dice así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis en el Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Por qué comparto esto, Susi, contigo? Porque cuando tú dices que no pensabas, le culpabas a Dios, podemos ver que a pesar de lo que estabas tú pasando, Él estaba a tu lado. Él te había escogido ya, por eso ahora estás así, ahora aquí, conociendo de su gracia. Y el testimonio que tú estás dando es justamente para cumplir esto, para llevar fruto. Ahora tu fruto va a ser tu testimonio para todo aquel que esté escuchando, para todo aquel que esté pasando una situación. Y el mensaje que yo creo que debe ser concreto es no callar, porque nos volvemos cómplices de alguna forma al callar. Yo creo que si no hubieras vivido y experimentado todo lo que Dios ha permitido, nunca hubieras conocido a Dios. Hubieras seguido una mujer pues como tú misma dices, ¿no? Con perversiones, con lujurias, con muchos problemas psicológicos, con muchas cosas en tu corazón, con mucho dolor, pero fue una forma que Dios tuvo de atraerte, como dice, con cuerdas de amor te atraje, ¿no? Entonces el Señor, en su plan perfecto que tiene con nuestra vida, fue la manera que pudo atraerte, ¿no? Porque cuando queríamos hacer este programa contigo, el Señor a mí siempre me daba, lo primero era la palabra de la oveja perdida, ¿no? Y me gusta mucho saber que en esa palabra dice que el pastor deja las 99 y va por una que uno dice,
y cuando la vuelve a recoger, la vuelve a traer, dice que la pone en sus hombros, dice que cuando llega a su casa feliz, dice que está con sus amigos y que le dice gozaos, porque esta ovejita, porque estaba perdida y la he encontrado, ¿no? Entonces, el Señor no nos trae como las personas harían o traerían. Hablas de dolor, hablas de desolación, hablas de angustia, hablas de soledad y todo eso para que tú pudieras tener ese encuentro con Dios. Intentaron muchas cosas que no funcionaron porque nada funciona si no está Dios y si no es Dios quien nos atrae. Y amiga que nos escuchas, este programa es para ti. Podemos decirte convencidas de que nunca solas, de que todo este proceso que Susi pasó, en ningún momento estuvo sola. El Señor estuvo acompañándola, la estuvo ayudando y la estuvo guardando. Y algo, Rocío, que me llama mucho la atención, Susi, es saber que Dios te libró de la muerte. Porque todo plan que tú tenías para partir de esta tierra no era el tiempo, no era como Dios lo había planeado, sino que Dios te quiso dar vida y una vida abundante. Y de verdad que yo me gozo, como dice la palabra, ¿no? Gozaos conmigo, ¿no? Y de verdad que yo me gozo. Nos gozamos contigo. Es que es impactante el poder tener una mujer como tú aquí y el que no tenga vergüenza, porque muchas veces por vergüenza, y dice Rocío, el callar te hace partícipe de eso que has sufrido. Entonces, el hablarlo, el decirlo, el poder superar y el poder decir hoy que hay un Dios el cual te ayudó y el cual te libró, me llama mucho la atención, ¿no? Y te libró de la muerte, ¿no? Y bueno, pues como últimos momentos que nos quedan, minutos, pues ¿qué palabra quieres compartir, ¿no? Una palabra que siempre Dios te haya dado para ti, ¿no? Desde que le conociste. Bueno, es muy cierto, ¿no? Que Dios me ha librado de la muerte. Y hay una palabra que me dio el Señor cuando yo llegué a remar los primeros meses, ¿no? Y dice, está en Job 11:15, que dice, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como aguas que pasaron. La verdad, este versículo a mí me ayudó bastante porque tuve que pasar esa situación. No lo entendía al principio por qué, pero de otro modo pues yo no hubiera llegado a conocer a Dios. Y así no es bueno callar, siempre hay que acudir a alguien, ¿no? Y también pues buscar ayuda, es lo más importante, buscar ayuda. Siempre hay lugares donde te pueden ayudar y personas a tu alrededor que están dispuestos a ayudarte también. A veces no es comprensible que un niño no pueda, más bien es comprensible, quiero decir, que un niño de 6 años no pueda hablar. El temor es natural. Sin embargo, yo quisiera que los padres que están viendo, sobre todo las madres, tengamos esa idea de que cuando concebimos hijos, no es para dejarlos. Como dice la palabra, nada trajimos, nada vamos a llevar, pero sí vamos a dar cuenta de lo que estamos teniendo como herencia ante Dios, y son los hijos. Eso sí vamos a dar cuentas, no de lo que hayamos Totalmente, hecho. porque es el legado, ¿no?, que Dios nos ha dejado y muchas veces por ignorancia, muchas veces porque los papás no conocen y Susi venía de un lugar del campo, de un lugar donde realmente pues sus papás le dieron lo que ellos podían, ¿no?, que era lo material, pero no hay culpa, ¿no? Es una forma de poder saber y decirte un día más que no estás sola y que Dios quiere que vengas a Él y que le puedas conocer. Susi, gracias, muchas gracias
por tu testimonio, por tu valentía y porque sabemos que hoy ha hecho una obra preciosa el Señor en tu vida. Rocío, qué bueno el poder estar juntas y poder llevar ese testimonio y poder llevar esa palabra a tantas mujeres. Os quiero recordar que nuestros números de teléfono están ahí para podernos llamar. Si quieres conocernos, estamos abiertas, tenemos el tiempo para poder estar contigo y poder compartir y escucharte. Si necesitas ayuda o simplemente necesitas pasar un tiempo y estar acompañada. Bendiciones y de verdad que nos vemos en el próximo programa. Si quieres ver más contenido como este, síguenos en nuestro canal de YouTube, Solidaria TV Bolivia.